40 expositores, 10 foros, forman este segundo cuerpo de actividades de los 3 que constituyen Congreso de Ciudades 2023. Estos foros, que continuarán todos los jueves de 11 a 13 horas, son un espacio de diálogo entre representantes sociales, políticos y académicos. Son reunidos por Congreso de Ciudades en esta sala, la sala de comisiones número 1 del ex Congreso en Santiago, con el objetivo de promover un diálogo mejor y permanente para mejorar la vida en nuestras ciudades. Las personas, las comunidades, los ciudadanos tienen ideas y demandas para mejorar nuestras ciudades y esperan decisiones de la autoridad política. Los expositores han sido elegidos por la experiencia que tienen en algunos de los más de 49 temas urbanos que mencionamos en nuestra convocatoria. Queremos que a partir de sus conocimientos nos cuenten aquí de su propia experiencia con la política, de las normas que establece o de las decisiones que toman los políticos impactando a la ciudad desde los municipios, las gobernaciones, el Parlamento y el Gobierno central. Por eso la pregunta común, el eje conductor de los 10 foros, es una sola. ¿Qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? Nuestros invitados han vivenciado la relación entre sus conocimientos urbanos y la política, entre sus opiniones sobre la ciudad y las decisiones políticas. ¿Quién no ha deseado alguna vez decirle a la autoridad política algo sobre los dramas de nuestras ciudades? Y por otra parte, ¿cuántas veces la autoridad política ha vivido las dificultades que impone la normativa y los enormes desafíos técnicos necesarios para resolver los problemas de la ciudad? Esto inspira Congreso de Ciudades y a esto convocamos en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, CAF, con el compromiso del Senado de la República y ejecutado por Polística. Vamos a ofrecer la palabra en una primera ronda de 10 minutos a cada expositor. En el tiempo restante se le ofrecerá nuevamente la palabra a los expositores para que puedan referirse a la participación del público invitado que está conectado por Zoom y también a dialogar entre los 4. Le ofrezco la palabra al arquitecto don Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016 y director de Elemental. Y ahora lo voy a tratar de explicar y me avisan nomás cuando ya estemos en los 10 minutos, no hay problema, lo dejamos hasta ahí, lo puedo seguir. El déficit de vivienda, hay acuerdos que son del orden de 650.000 y si tomamos una densidad media como de 100 habitantes por hectárea, incluso siendo conservador y benevolente con Santiago, vamos a necesitar 26.000 hectáreas. El tema del número no es solo el número difícil, sino es dónde vamos a poner esas 26.000 viviendas. Este es el tamaño de Talca. De ahí que preguntarse por ese tamaño de ciudad. ¿Lo podríamos hacer con esta inversión del paradigma que en vez de esperar a que seamos desarrollados y seamos ricos como país y solo entonces hagamos esa buena ciudad, que en la medida que resolvamos bien ese déficit de vivienda y por lo tanto por medio de la buena ciudad, entonces nosotros el desarrollo es una causa y no un efecto de la construcción de la buena ciudad? Entonces, esto es básicamente lo que propone UN Habitat 3. Que las buenas ciudades, en vez de ser una consecuencia del desarrollo, pueden ser la causa en la medida que ocurren 3 cosas. El Estado de Derecho, un financiamiento transversal y un buen diseño. Estoy recogiendo lo de los Quito Papers, que creo que lo resumen bastante bien. Y por buen diseño, y dado que soy arquitecto, voy a tratar de llevar la discusión a ese campo, hay 3 cosas. Que la relación entre el espacio público y el espacio privado en la ciudad se acerque lo más posible al 1 a 1. En ciudades informales, en asentamientos informales, esta proporción cae a menos de 1 a 10. Hay 10 metros cuadrados privados por cada metro cuadrado de espacio público. En una ciudad que genera calidad de vida, esa proporción se acerca al 1 a 1. Segundo, que entre lo público y lo privado habría que introducir lo colectivo. Nuestro tejido de ciudades es binario, solo tiene lo público, que es de todos, ya que muchas veces no es de nadie, o lo privado, y entre ambos hay una unidad territorial intermedia que es lo colectivo. Y tercero, dicen los Quito Papers, es un urbanismo poroso. Es decir, frente a la escasez
conteste con incrementalidad. Si no tiene plata ni tiempo para hacer todo el día uno, quiere un sistema abierto que en el tiempo permita ser mejorado. Y eso, entre otras cosas, permite una cierta diversidad y una intensidad urbana, una palabra que voy a retomar en un momento más. Esto que podría sonar a teoría, que solo quería compartir un video que nos recibimos hace no mucho de la Quinta Monroy en Iquique. Supongo que corre. Y los goles que vendieron acá la cagaron. Ya van como 30, 40 personas que han vendido sus casas. Y luchamos para estas casas nosotros. Luchamos para que los quedáramos acá. Y esto es la parte central. Si esta casa, así como la tengo yo, cuesta 70 palos. 70 millones y yo la voy a agrandarla. Imagínate. Un departamento en la esquina cuesta 80 palos. Y es más chico que esto. Yo he ido a reparar, yo he ido a pintar. El departamento es mucho más chico que el que tengo yo, mucho más chico. Y la gente la vendió se va a pegar las puñaladas cuando se dé cuenta que la cagó. Porque aquí es barato. Si yo me podría ir para Santiago de nuevo, yo me fui 6 meses, me voy a trabajar. No, es más económico vivir acá, mucho más económico, mucho más económico. Económico. Tú te ahorras plata, pues yo en Santiago no podía ahorrar plata. Aquí yo ahorro plata, tenemos autos, tenemos de todo. Voy a tener en Santiago. La vida bonita que tengo no la habría podido tener en Santiago. Porque yo soy de gente pobre, pues tendríamos que haberme ido para la zona rural, para la zona de allá, Puente Alto, Lampa. Allá tendría que haberme dado casa. No como acá, porque aquí estoy en la zona central. Y vivir acá en Iquique es un privilegio. Es un privilegio. Alguien comentaba que no se escucha, pero muy en corto. Ah, ya. En corto, estas son viviendas que se hicieron en una política habitacional de 300 UF, de las cuales 270 eran subsidio directo, 30 eran de ahorro familiar. El patrimonio de esta persona hoy son 2.000 UF. Claro, ¿y por qué ha ido ese aumento de valor? Porque esa vivienda está en una ciudad, no en una acumulación de casas, en el centro de Iquique, con servicios, con educación, acceso a trabajo, salud, la playa. Y ahora, la alternativa en esa época era Alto Hospicio, pero no está tan mal Alto Hospicio si uno sabe cómo mirar, y quería de nuevo dar un par de ejemplos porque ahí hay alguna clave que de nuevo tiene que ver con canalizar la capacidad de las personas. Y la operación Sitio, que uno dirá, pero ¿cómo vamos a volver atrás? Bueno, en verdad hay una enorme capacidad ahí, hay ciertas condiciones de diseño que tienen que, a 30, 50 años, pero en el caso de Alto Hospicio, para los que no se ubiquen, la Quinta Monroy está aquí, en el centro de Iquique. La alternativa era construir allá arriba, en Alto Hospicio. Entonces voy a andar mucho más rápido y probablemente lo que haya en la retina de Alto Hospicio sea esto, pero con la asistencia adecuada en autoconstrucción hay esto, en lotes 9x18. No pasa acá en Santiago, pero pasó allá, identificamos un conjunto de condiciones de diseño que en 9x18 permiten esperar que haya esto. Cuando digo esto, llamamos al corredor inmobiliario 6.600 UF, una casa en un lote de 9x18 en Alto Hospicio. Entonces, esta creación de valor de la ciudad que gatilla desarrollo en vez de ser consecuencia del desarrollo tiene evidencia empírica. Muy rápido, porque me quedan 2 minutos solo, nombrar esta idea de introducir lo colectivo entre lo público y lo privado, ¿no? Que esta unidad de asociación intermedia, que de nuevo tiene consecuencias sobre el aumento de valor y que permite mantener acuerdos sociales y mejorar equipamientos, espacios colectivos en el proyecto, y voy a pasar rápido, en Barnechea, pero también ha pasado en Salamanca, o en Yungay, en Rancagua, o en Monterrey, en México. O estamos a puertas de la construcción, ya terminamos obra en el último piso en Peñalolén, en Lo Hermida. ¿Qué no debe hacer la política? Que tiene que ver con estas cuestiones que tendríamos que a toda costa evitar. Un par de ideas. Una ciudad es una concentración de oportunidades, no una acumulación de casas. Oportunidades de acceso a trabajo, educación, salud, recreación, transporte. Una ciudad puede ser un atajo hacia la equidad y se mide por lo que se puede hacer gratis en ella. Es un mecanismo de redistribución muy potente la ciudad, y en el tema de inequidad no solamente tendría que esperar redistribución de ingresos, sino que la ciudad puede mejorar calidad de vida a pasos relativamente cortos.
Y por último, la ciudad históricamente ha sido un lugar civilizatorio, desde acceso a servicios básicos a masa crítica, acceso al conocimiento, etc. Pero dado que no lo hemos hecho así, ninguna de estas tres condiciones en el último tiempo, y tiene que ver con los programas de erradicación, ¿no?, donde la ciudad se entendía solo como acumulación de casas, y está una tristemente célebre imagen que ocupó en esa época el presidente respecto del estallido, hablando del oasis, y está quienes viven en esa situación de insertos en la red de oportunidades de la ciudad, quienes están afuera y todos los días se tienen que desplazar y gastan tiempo, lo hacen mal, contaminamos, y era que no se generara rabia y resentimiento en esta ineficiencia de ir desde donde no hay oportunidades hacia donde hay. Pero lo más preocupante en verdad está aquí. Son los que ni siquiera van a ese oasis y tuvieron que desarrollar una vida de sobrevivencia en unas periferias carentes de servicios, con otros códigos, y en general la sociedad le dice, bueno, son los desadaptados. En realidad uno debería preguntarse si están sobreadaptados a un mundo que tiene en verdad otros códigos que es muy complejo, porque no es solamente la falta de valores, sino que se sustituyen unos por otros. Expectativa de vida extremadamente baja, estoy hablando de narcos, estoy hablando de delincuencia, estoy hablando de la ley de la fuerza bruta, no del Estado de Derecho. Y esto es una cuestión tremendamente compleja en el desafío que tenemos de ciudades. Y solo para cerrar, ¿qué hacer entonces? Un ejemplo muy concreto a propósito de qué es lo que puede hacer la política. Había los tiempos que estamos demorando para resolver el problema de la vivienda, promedio 10 años, y había una llave, como probablemente habrá muchas, nosotros tratamos de identificar y vimos una, que es en la medida, una cuestión un poco técnica si se quiere, que es el artículo 21 que discutimos el año pasado en la Comisión de Vivienda del Senado, que permita empezar las construcciones y no tener que esperar a que esté urbanizados los sitios. No son consecutivos, sino que puedan ocurrir en paralelo. Bueno, eso podría ahorrarnos muchísimo tiempo y hay una cuestión muy concreta. Pero me gustaría solo terminar con un par de ideas más generales. Una idea podría ser que, así como al déficit le pusimos número, sabemos 650.000, por lo tanto hay una meta, todas las cosas que podemos medir generan unos incentivos que nos permitirían, en principio, abordar mejor, y no tenemos un indicador que nos hable del déficit de ciudad. Sabemos exactamente cuál es el déficit de vivienda, pero no el déficit de ciudad. Indicadores como de magnitud, como un terremoto, nos hacen estar perfectamente bien, como la sociedad chilena enfrente bien los sismos. ¿No tendríamos que poder crear un indicador de ciudad en simple, del 1 al 10, que midiera intensidad urbana? Porque intensidad urbana finalmente lo que mide es el acceso a esas oportunidades que las ciudades debieran concentrar y poder medir si esas 650.000 unidades de vivienda las vamos a estar entregando con qué indicador de ciudad, en nivel 1 o en nivel 10. Y por difícil y crudo que sea, creo que es mejor saberlo, a tenerlo invisibilizado y después simplemente pagar las consecuencias un par de décadas después. Y por último, ¿qué hacer? Bueno, de nuevo, volver a esta idea de que la construcción de una buena ciudad nos va a llevar al desarrollo y no echarle la culpa de que, bueno, como no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, entonces no vamos a poder aspirar a eso. Y probablemente, y con eso cierro, volviendo a la idea de agregar un actor a la política, a la academia, a la sociedad civil, creo que no estaría de más agregar a la industria, porque tiene ventajas y tiene desventajas. De nuevo, creo que todos tenemos que replantearnos nuestro rol y si lo estamos haciendo bien o no, pero la industria, si bien es un motor tremendamente poderoso, es el único que las razones por las cuales construye ciudad probablemente no está guiada por lo mismo lo que estamos acá, y ese actor no podría estar afuera de la mesa, es parte de lo que tenemos que incluir como energía a canalizar. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar a conocer algunas opiniones que podrán comentar en la segunda ronda. Las mencionaremos, si quieren tomar nota, y después de las 4 exposiciones, entonces las comentamos. Patricio. Muchas gracias. Cuando llegue una lista, al final vamos a mencionar algunos invitados especiales que se encuentran acá
y por supuesto a la honorable senadora Jimena Rincón, coordinadora general del Congreso de Ciudades con el Senado. Quiero informarles que de las personas que están solicitándonos que le enviemos las presentaciones. Y así lo vamos a hacer. No puedo dejar de destacar, para que estén ustedes informados, que están con nosotros conversando y participando el Comité de Personas Cuidadoras de Maipú, Nehuen, el ingeniero Juan de Dios Ortúzar, conocido, Ana Sugraines, Leslie Farfán de la Pintana Solidaria, la Corporación Social de Campamentos América Unida, Margarita Green, María José Salfate, estoy mencionando algunos, Jonás Figueroa y Jorge Cisterna de Defendamos la Ciudad, la expresidenta del Colegio de Arquitectos Javier Llevaza, la actual presidenta Beatriz Buchicardi, Daniela Bocardo de Peñalolén, conocida arquitectos, Pablo Alar, decano de la Universidad del Desarrollo, y algunas personas que fueron seleccionadas, invitadas presenciales también, que están acompañando, los que serán mencionados al final de la presentación. Y a medida que vayan llegando las observaciones, comentarios y preguntas, se las vamos a hacer llegar a los participantes. Muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra a don Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional, quien reemplazará en la exposición de hoy al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Monte, que envió sus excusas. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Reiterar la excusa del ministro y también la excusa de quien le habría correspondido, a lo mejor al jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgo, por la temática, ¿cierto?, pero que se encontraba en Puerto Montt. Así que soy el tercero en la fila aquí. Soy jefe de la División de Política Habitacional. Y ante la pregunta y lo que se nos convoca, en un material que me envían anoche, ¿cierto?, y empiezo a pensar ahí qué es lo que puedo decir en un congreso de ciudades sin teñirme de vivendista, ¿no? Puedo cargarme mucho a los vivendistas en mi discusión. Pensaba un poco cuáles habían sido las cuestiones que nos llevaron a levantar en 3 meses, una vez asumido el gobierno, el plan de emergencia, y dentro de sus pilares, y desde lo que la política puede aportar, cómo nos ha costado relevar o poner sobre la mesa que el rol del Estado es esencial en lo que podríamos denominar, y a lo mejor no es el concepto, pero podríamos denominar crisis del acceso a la vivienda y de las ciudades. Nosotros nos encontramos con un Estado que ha tenido un rol eminentemente secundario en el proceso de producción de viviendas a ciudades, por lo menos en los últimos 40, 50 años, y al tener el mandato de generar un plan de emergencia habitacional surgido del consenso en el que la política arribó, ¿cierto?, en la promulgación de la Ley de Integración Social, nos poníamos también en un plano distinto para planificar y generar un plan con metas, con un plazo definido del 2022 al 2025. El Estado tenía que tener otro rol. Y ese rol, por cierto, lo debía posicionar en un concepto que el ministro lo planteó en algún momento, ¿cierto? Y es que el Estado vuelva a comportarse como Estado. Yo creo que ese es un concepto fundamental en relación a lo que tiene que debatir la política en relación a lo que es la ciudad y a la crisis de acceso a oportunidades y acceso a vivienda adecuada y asequible. El pilar esencial del plan de emergencia, más allá de lo que finalmente se difunde, ¿cierto?, que es entregar una cierta cantidad de vivienda o entregar también herramientas para poder enfrentar de distinta manera los déficits de acceso al suelo, a la vivienda, sino que es principalmente cómo hacemos que una tremenda máquina que se llama Estado en el sector de vivienda y urbanismo, expresada a través del Ministerio,
los servicios, las regiones, las Ceremis, ¿cierto?, pudiesen alinearse en una forma distinta de enfrentar una meta y una tarea nacional y política tan delicada y relevante como esta. Es muy complejo. Los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Vivienda, que sumamos 6.500 a lo largo de todo el país, estamos acostumbrados a funcionar de otra manera, a regular, a formar parte de un proceso más bien burocrático, de principalmente mirar cómo ocurren las cosas. No tenemos o no teníamos un rol esencial de tomar la iniciativa en definir, planificar y establecer una ruta de cómo íbamos a llegar región a región en la meta que distribuimos en función de las necesidades habitacionales a nivel país. Y por otro lado, tampoco teníamos herramientas claras sobre cómo el Estado hace gestión de suelo y de planificación para poder abordar una meta. La gestión del suelo, hasta antes de lo que se plantea en el plan de emergencia habitacional, principalmente tenía relación con cómo se planifica la ciudad, cómo se resuelven tensiones particulares y políticas respecto a las reivindicaciones que hacen los pobladores sobre barreras de acceso en la compra del suelo, en la definición de modificaciones normativas, pero no planificadamente. Y uno de los primeros pilares que instala el plan de emergencia, ¿cierto?, es que se requiere una gestión fuerte del suelo donde se plantea como pilar esencial que el suelo público tiene que ser destinado a la política habitacional y urbana. En ese sentido, una cuestión trascendental que planteamos también como un desafío es que los suelos públicos tenían que destinarse al Ministerio de Vivienda. Gestionamos durante este primer año 2.000 hectáreas de terreno, donde principalmente 2/3 de ellas tienen que ver con la disposición de las Fuerzas Armadas en entregar terreno. 1.300 hectáreas de esas pertenecen a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, lo que planteamos como primera meta, ¿cierto?, era que es esencial construir un modelo, construir también una orgánica al interior de la organización respecto a cómo gestionar el suelo y no que sea simplemente una respuesta cuando nos presionan, cuando hay un conflicto político puntual relevante. Y por otro lado, también tiene que ver con la planificación de esos territorios. La Ley de Integración nos entrega una serie de herramientas que incentivan que desde la planificación y las normas se aborde también decididamente el déficit. La propia ley dice que desde la planificación, a través de incentivos y la generación de vivienda de interés público, se aborde el déficit habitacional, que hasta ahora estábamos acostumbrados a abordarlo simplemente a través de programas que entregaban un bono, un beneficio, o le ponían plata en el bolsillo a las personas para acceder en el mercado de la vivienda. Y en ese sentido es muy relevante que el rol central del Estado como articulador de todas esas herramientas y ejes de acción, la gestión del suelo, la planificación y la disposición de recursos para poder avanzar en la producción de vivienda, funcionen orquestadamente. Esa es una tarea mayor. Transformar al Estado, al Ministerio, a los servicios y también como brazo extensivo el gobierno local, los gobiernos regionales, los municipios, en una red pública que junto a los privados favorezca el acceso a la vivienda de la ciudad, es una tarea mayor. Es un proceso de transición. Probablemente este sea el primer plan habitacional, quizás ya no de emergencia, sino que el primer plan habitacional de esta época, donde logremos ir avanzando en articular, por cierto, la acción y las facultades con que contamos. También tenemos una serie de glosas que se han ido construyendo en la ley de presupuesto y que reflejan también un modo de hacer del tipo, por decirlo de alguna manera, bomberil, ¿sí?, apagando incendios. Hemos ido apagando incendios, creando facultades. Y no nos hemos dado cuenta que desde lo político tenemos sobre la mesa las bases o los elementos esenciales quizás para avanzar y pensar en una ley de acceso a la vivienda y a la ciudad. Tenemos ahí los insumos. Y yo creo que ese es un desafío también muy relevante en este periodo para contribuir al debate en cómo articulamos todas las herramientas que hemos ido por parte introduciendo en la política en un sistema general que nos permita ponernos de acuerdo y que pongan en el centro el debate también respecto a que los problemas urbanos y habitacionales reflejan ciertas debilidades de acceso a los derechos y a los derechos fundamentales, como lo es la vivienda y la ciudad,
pero a través de un sistema en el que nos pongamos todos de acuerdo. Alejandro decía que efectivamente el problema de la vivienda genera consenso, y esos consensos estuvieron expresados en la formulación de la Ley de Integración Social. Creo que es muy esencial abordar y reconducir esta energía a propósito del plan de emergencia habitacional, que también entendemos que genera consenso. Nosotros hemos recibido desde la industria, desde los actores de la sociedad civil, desde la academia, el convencimiento de que el plan de emergencia habitacional es una tarea nacional y transversal y que genera consenso. Creemos que es muy relevante poder avanzar a que los problemas de la vivienda y la ciudad no solamente se aborden desde la emergencia, que por cierto es relevante y hay que abordarlos con sentido de urgencia, sino que podamos avanzar en que ojalá dejemos sentadas las bases para un sistema que aborde permanentemente, con un enfoque de derechos, ¿cierto?, y de construcción de justicia espacial, la forma en que el Estado, independiente de los gobiernos o de los signos, ¿cierto?, de las administraciones que vengan, como un sistema de garantías, construir la ciudad, construir la vivienda con adecuados estándares no solo en lo físico, sino en la localización, sino que también considerando que sea un vehículo para avanzar, obviamente, al desarrollo, como lo plantea también Alejandro en su posición. Y finalmente creo que es tarea del Estado, muy relevante, que todas estas normas, facultades o herramientas que se van disponiendo o se van diseñando desde el Estado se pongan en funcionamiento. Creo que ahí hay también un déficit. Tenemos una serie de herramientas que muchas veces quedan en lo escrito y no se transforman en soluciones reales. Creo que eso también le compete al Estado, cómo esas ideas que están escritas y están en la normativa, están en la ley de integración, son herramientas para la regeneración, se concreten en proyectos reales y en resultados también reales para avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que eso es muy esencial y es una tarea muy relevante de abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a proceder a comentarles algunos comentarios y preguntas que llegaron de la audiencia que está conectada por Zoom. Por favor, Patricio. Jonás Figueroa dice, Alejandro Aravena, directamente a Alejandro Aravena, ¿qué hacemos con la ciudad que tenemos? Y el Comité de Cuidadoras de Maipú hace un comentario más completo que el que yo voy a señalar, habla de la necesidad de la mirada inclusiva en la construcción de la ciudad. En particular se refiere a los niños con discapacidad. Y aparece en el nombre que se identifica Alan Castro Ucamau Femán. Sin embargo, al empezar la pregunta se identifica como Carlos Araya. La pregunta que dice es que habla sobre la necesidad del concepto de banco de suelo como una herramienta clave y pide y pregunta cómo se puede asegurar que la gestión y adquisición de suelo a través del banco de suelo sea en función de planificación de largo plazo y no solo en respuesta inmediata a las necesidades habitacionales. La pregunta va dirigida a Carlos Araya. ¿Sí? Va dirigida a Carlos Araya la pregunta. Ya. ¿Y qué políticas, mecanismos, colaboraciones considera necesarias para el banco de suelo que se convierta en un instrumento eficaz que permita construir una ciudad democrática a largo plazo? Y hace además énfasis sobre una experiencia del barrio Maestranza, en Estación Central, sobre la participación activa de colaboración de habitantes, constructores, planificadores. Pero Tania López hinca el pie de manera particular con una frase muy breve, dice, demasiado burocrático el proceso para postular, que es una lentitud de la que se queda. Hernán Bizama le gustaría un poco más de desarrollo en la exposición, sobre todo de Alejandro Aravena, sobre la relación industria con la política y la vinculación de mercado con solución de vivienda. Voy a leer hasta ahí por ahora.
Muchas gracias a todos. Doy la palabra a don Sebastián Bowen, director ejecutivo de la Fundación Déficit Cero. Por favor, adelante. Es corporación en todo caso, pero da lo mismo igual. Bien, ¿cómo voy pasando la presentación? Claro, estuve guiando un ojo. Ahí, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al Congreso de Ciudades, también a las autoridades presentes, alcaldesa, senadora, y bueno, a todos los que están escuchando también digitalmente o acá presentes en la sala. El objetivo de esta presentación tiene básicamente una idea respecto de la misma pregunta que nos convoca, y es plantear y entroncar también con lo que mencionaba Alejandro en la presentación anterior respecto de si bien estamos viviendo una crisis habitacional, también desde Déficit Cero y la convocatoria que estamos buscando es cómo no desaprovechar lo que significa desde el punto de vista de una oportunidad para el desarrollo, enfrentar justamente esa crisis. Hay países que efectivamente lo que han hecho es impulsar su desarrollo sostenible a partir del desarrollo de las propias ciudades. En nuestro mismo país, de hecho, frente a cada catástrofe, viene luego después un proceso de reconstrucción que es una tremenda oportunidad también para el desarrollo, no solamente habitacional, sino que productivo y también desde el punto de vista urbano. Por lo tanto, tenemos experiencias internacionales, nacionales, ¿por qué no aplicarla para este caso? La idea es poder fundamentar eso. Ustedes ya conocen este gráfico, es básicamente la población de familias viviendo en situación de campamento, es un gráfico construido en base a los catastros que MIMBU ha realizado y también Techo Chile ha realizado desde el año 96 en adelante, donde se puede ver la curva, ¿cierto? Y cómo se ha visto un aumento explosivo, o sea, un aumento sostenido en los campamentos del 2011 en adelante, probablemente cuando se separan, ¿cierto?, las líneas del precio de la vivienda con justamente el salario de los chilenos, y luego un crecimiento explosivo básicamente del año 2019 en adelante, post-estallido, post-pandemia. Pero sabemos que eso no es la enfermedad, sabemos que eso es un síntoma, hay múltiples fenómenos detrás de estos datos, pero hay uno que es claro, que finalmente la enfermedad, y este es un síntoma de una enfermedad más profunda, que es el acceso a la vivienda en Chile, que está cada vez más difícil. Frente a eso, por lo tanto, si esto lo tomamos como una punta de un iceberg, la pregunta es qué es lo que está acá debajo de este iceberg. Y ahí es cuando nos damos cuenta de otros fenómenos de exclusión habitacional, como el allegamiento, el hacinamiento, el arrendo informal, entre otras expresiones. Frente a eso, de Déficit Cero y en base a datos de CACEN fundamentalmente, Registro Social de Hogares y también de los catastros de campamentos que ha realizado Techo Chile, fuimos estructurando una medición del déficit habitacional. Esto en base a una metodología que se trabajó junto al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, tomando en consideración varias recomendaciones que habían venido incluso del mismo ministerio, desde organismos más técnicos, académicos, entre otros. Finalmente, lo que ustedes pueden ver es que en base a los datos de 2017, el déficit habitacional era aproximadamente 658.000 hogares. Esto fue cambiando un poco a 662.000 y finalmente en base a los datos de la CACEN 2022 y el último catastro de Techo Chile y en los datos del Registro Social de Hogares, vemos que son cerca de 670.000 hogares. Es decir, nos mantenemos en los últimos 6 años en torno a las cifras que el mismo Alejandro mencionaba, ¿cierto? Entre 650 y 700.000 hogares que se encuentran sin acceso a la vivienda. Vale decir, hogares viviendo en asentamientos informales, en situación de calle, allegamiento, en condición de hacinamiento o en vivienda irrecuperable. Sin embargo, hay un elemento sumamente relevante, bueno, esto más o menos representa el 10% de los hogares en Chile. Un elemento bien relevante que nos hemos ido dando cuenta con el trabajo que hemos hecho en Déficit Cero, y es que básicamente el déficit habitacional, sus principales determinantes se dan por la relación entre la oferta de vivienda social y la demanda social por vivienda. Demanda social por vivienda no es lo mismo que déficit habitacional. Y quiero poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, familias que están arrendando, pero sin embargo disponen de más del 40-50% de sus ingresos en ese arriendo y sus ingresos son ya escuálidos, son familias que se encuentran en una situación de fragilidad habitacional. Incluso son familias que pueden postular subsidios. Subsidios de S49, de S19 u otro tipo, ¿ya? O incluso subsidios de arriendo. Por lo tanto, son parte de esa demanda social por vivienda, pero no del déficit. Y por lo tanto, lo que tenemos que estar mirando es esa demanda social por vivienda para de esa manera llegar a al acceso pleno a la vivienda. Dicho eso, lo que sacamos en nuestros datos son las curvas que ustedes ven acá. Esto es básicamente la oferta y la demanda social por vivienda anual.
¿ya? Tanto la real como la estimada. La real vale decir de datos concretos que se tienen a partir de los subsidios pagados justamente del Ministerio de Vivienda del MIMBU, y también a partir de datos que se obtienen fundamentalmente de censo, CACEN y otras fuentes de datos. Luego la estimada es a partir de ecuaciones o estimaciones que se realizan en base a distintas fuentes de información. Por ejemplo, en materia de la oferta, ¿cierto?, estimada, lo que se plantea es lo que se plantea dentro del plan de emergencia habitacional. Promedio, 65.000 viviendas anuales, ¿verdad? Y si eso lo proyectamos con mira al 2030, ¿ya?, suponiendo que eso se diera, y respecto de la demanda, lo que fuimos viendo fue la producción de familias que estarían en esta demanda social por vivienda en base a datos del INE, CACEN, en base a datos de CEPAL, en base a datos también de la misma Cámara Chilena de la Construcción. Con esta información finalmente obtenemos una demanda social que es acumulada y una oferta de vivienda social que es acumulada, ¿ya? Cuando vemos esta demanda acumulada entre el 2017 y el 2030, lo que nos damos cuenta es que la demanda acumulada se supera el 1.800.000 hogares. La oferta, justamente entre el 2018 y el 2030, llega a ser cerca de 786.000 hogares. Por lo tanto, se encuentra una diferencia entre los dos, por decirlo así, una demanda neta, ¿ya? En la actualidad, de cerca de 1.200.000, estos datos han sido bastante corroborados también con los datos que arroja la última CACEN 2022, y hacia el futuro estimamos que va a seguir manteniéndose por sobre el 1.000.000 de hogares esa demanda social por vivienda. Lo cual, si ustedes pueden ver, las curvas se van aproximando, pero a un ritmo muy lento, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos dice esto es que si efectivamente queremos dar respuesta, no únicamente focalizarnos en la problemática del déficit habitacional por sí mismo, ni tampoco en alguno de sus específicos componentes, sino que en general en la demanda social que existe por vivienda, que es esta presión constante. Por lo tanto, frente a esto, nos damos cuenta que incluso considerando lo que se ha planteado desde el plan de emergencia habitacional, ¿ya?, el desafío que tenemos para los próximos 10 años en Chile supera el 1.000.000 de hogares. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos producir 1.000.000 de soluciones habitacionales adicionales a las que ya se podrían producir por la dinámica y por los actuales subsidios de aquí justamente a los próximos 10 años? En ese desafío, cuando pensamos justamente en ese tamaño del desafío, nos damos cuenta también de que esto supera más o menos los 90.000 millones de dólares en términos de inversión. Y esto es únicamente pensando que la inversión fuera netamente habitacional. Si multiplicamos esto por 2, al menos, para pensar en la inversión urbana de servicios que se requería al respecto, probablemente esto se aproxime justamente a los 200.000 millones de dólares, ¿ya? De esta inversión, lo que nosotros calculamos que entre el 50 y 60% podría ser, si se estructuran los mecanismos para atraer la inversión privada, justamente inversión privada y dando de esta manera un 40% para que sea inversión pública o gasto público. En base a estos datos también, y corroborando con lo que se mencionaba en presentaciones anteriores, lo que calculamos es que esto supera las 20.000 hectáreas de desarrollo urbano habitacional en el país. Dicho esto, les quiero mostrar más o menos cómo se compone ese millón, o cómo se compone hoy día la demanda. Hemos estructurado distintos análisis en base a distintas fuentes de datos. CACEN Censo 2017, CACEN 2017, 2020, 2022, Registro Social de Hogares, Catastro de Campamentos, MIMBU Techo, Banco Estado y MIMBU Conecta, donde se ha ido trabajando también en conjunto con el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A partir de esos datos podemos darnos cuenta de lo siguiente: entre un 75 y 85% son chilenos, ¿ya? Más o menos un 23% prefiere el arriendo. Y eso es interesante porque si bien la gran mayoría prefiere la compra o la construcción, hay un porcentaje que está viendo en el arriendo una opción, ¿ya? En zonas céntricas esta preferencia supera de hecho el 50%, por ejemplo, en la comuna de Santiago. Aproximadamente 230.000 hogares son hogares unipersonales, frente a los cuales históricamente en Chile no hemos tenido algún tipo de política pública orientada específicamente a ese hogar, ¿ya? Más o menos el 60% se encuentra en las tres grandes zonas metropolitanas, RM, Valparaíso, el Gran Concepción. Más del 80% está inscrito por vía individual. Y eso es bien interesante, porque si bien los comités de vivienda, ¿cierto?, representan una gran proporción de esa demanda organizada, entre un 15 y un 20%, también hay una gran parte de la demanda que está postulando de forma familias individuales. Y esa demanda no se encuentra tan organizada. El principal contacto con esa demanda tienden a ser las inmobiliarias. Por lo tanto, la pregunta es a la política, ¿cómo conectarse también con esa demanda? ¿Ya? Y también el mensaje que hay desde el punto de vista de la política pública de cuáles son los incentivos que se están generando para que la demanda no se asocie, no se organice,
sino que esté postulando de manera individual. Luego uno puede ver otros datos que son interesantes. Más del 80% prefiere quedarse en esa misma comuna. Aproximadamente un 15-20% se encuentra hoy día en asentamientos informales. Más de 25.000 familias, hogares están en situación de calle. 3/4 partes de toda esta demanda se encuentra en situación de allegamiento o hacinamiento. Más de 550.000 arriendan por sobre el 30% de sus hogares y pertenecen a los primer, segundo, tercer y cuarto quintil. Te voy a pedir 3 minutos más. Y frente a esto, básicamente sacamos ciertos perfiles que son interesantes, perfiles que buscan una compra individual, perfiles que están en los comités de vivienda, perfiles que prefieren el arriendo, sectores medios que necesitan algún tipo de ayuda económica, hogares unipersonales, campamentos, adultos mayores, inmigrantes. Esos son perfiles mayoritarios que no están necesariamente teniendo una oferta adecuada, ya sea en calidad, en cualidad o en cantidad, respecto a sus necesidades. Luego, cuando vemos la distribución territorial, lo que nos damos cuenta es que básicamente la región metropolitana más 7, obviamente se pueden ver otros lugares, pero son estas, nosotros hemos llamado como 15 áreas urbanas funcionales, ¿ya? Que responden aproximadamente el 70% de la demanda habitacional hoy día, ¿ya? Por lo tanto, si uno se pregunta por dónde comenzar, es comenzar por estos respectivos lugares. Y frente a esto, hemos diseñado un mapa de propuestas que está anclado en 3 pilares. Que es como si uno pensara, a mí me gusta pensarlo esto como si fuera un auto, ¿ya? O si fuera una bicicleta o cualquier, en el fondo, impulso. Primero necesitamos el impulso, la energía, ¿ya? Y esa energía básicamente es poder impulsar esta oferta para que empalme con esta demanda. Si asumimos que la demanda ha crecido, por lo tanto la oferta también debe crecer. Y para eso hay distintas herramientas que nos podrían permitir en esa materia, frente a las cuales se están creando distintas propuestas en el plan de emergencia habitacional y en otros actores. En segundo lugar, diversificar la oferta. Si asumimos, por lo tanto, que la oferta ha cambiado y hoy día es más diversa, las soluciones también tienen que ser diversas. Y en tercer lugar, ahí también, por ejemplo, enganchamos y hemos planteado también distintas propuestas en materia de arriendo público y también desde el punto de vista de la organización de sitios, con lo que decía Alejandro, que va acompañado a esta vivienda evolutiva, a la autoconstrucción asistida o incluso a la vivienda industrializada. Y por último, ¿cómo conectar esta oferta? Si asumimos que la demanda está territorializada en ciertos lugares, por lo tanto dirigir esta oferta específicamente en ciertos territorios. Y para eso, el planteamiento de escoger ciertas áreas urbanas, ciertas ciudades donde hacer justamente planes de acción local. Me quiero concentrar en esta última porque me parece que es la más sintética de todas las anteriores. Y frente a esto, lo que hemos hecho es identificar todas estas áreas urbanas funcionales. Hemos trabajado en conjunto con una red de municipios por el acceso a la vivienda de la ciudad. Aprovecho justamente de saludar a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, que han sido nuestros socios en esta convocatoria de distintas redes de municipios para poder trabajar en planes de acción local. Y les quiero mostrar un caso en particular, el plan de acción local que hemos hecho en el Pericentro Norte. El déficit habitacional son cerca de 36.000 hogares ahí. La demanda es cerca de 52.000 y básicamente lo que hemos hecho es levantar el déficit habitacional en ese lugar, luego complementarlo con el acceso a bienes públicos urbanos justamente en este lugar. A partir de eso se identifican también ciertas oportunidades que sería, por decirlo así, el potencial habitacional en conforme a sus respectivos planes reguladores comunales de estas 6 comunas. Posterior a ello se identifican las distintas zonas que presentan ciertas oportunidades en base a su potencial habitacional y en base a su acceso a servicios urbanos. Y luego se cruza esto con el suelo, con las oportunidades que hay en materia de suelo. Ustedes pueden darse cuenta acá que en el Pericentro Norte, la zona de Renca, donde hemos trabajado bien de la mano del alcalde Claudio Castro, es una zona que presenta muchas oportunidades de desarrollo urbano habitacional. Los principales sitios geriazos habitacionales se encuentran en esta zona para poder recibir justamente familias de todo el Pericentro Norte. También se encuentran loteos de 9x18, también se encuentran sitios residenciales que hoy día, o sea, no son residenciales más bien, sitios geriazos. Y también se encuentra toda esta zona que es justamente una zona de reconversión urbana. Vale decir, no solamente hay necesidades y demanda, sino que también hay oportunidades. Qué bueno porque me quedan solamente 2 diapositivas, son Juan Sebastián. Así que, y frente a esto, se estructura un conjunto de proyectos. Ustedes ven acá los proyectos que se han estado priorizando junto al municipio para poder responder a este fenómeno. Si uno se fija solamente en los 3 polígonos del centro, que son los sitios geriazos residenciales, estos sitios geriazos son aproximadamente 75 hectáreas que podrían dar eventualmente respuesta a 8.000, 8.500 familias dependiendo de la densidad.
Y en total, Renca se podría producir un nivel de producción habitacional y urbana que dé respuesta a cerca de 30.000 hogares, lo cual es más o menos el 50% de la problemática del Pericentro Norte. Hoy día estamos trabajando fundamentalmente con la zona del Pericentro Norte, con la zona sur de la región metropolitana y con la zona de Iquique Alto Hospicio en conjunto con Corporación Ciudad en estos planes de ciudad, estos planes de acción local, y la idea es seguir trabajando, ojalá, junto a distintas alianzas públicas, privadas, sociales en esto. Para terminar, solamente 3 reflexiones. ¿Qué debe hacer la política frente a esta crisis? Y en primer lugar, enamorarse de superar el problema y no de las soluciones, ¿ya? La demanda sabemos que es distinta, por lo tanto, enamorémonos justamente de la demanda. ¿Cómo es esa demanda? Y busquemos soluciones para cada una de esas partes de la demanda. En segundo lugar, no existe la bala de plata a una demanda diversa, soluciones diversas. En tercer lugar, planificar y proyectar las ciudades en vez de hacer competir a la demanda. A veces esto no se dice tanto, pero justamente hoy día el modelo está construido para que la demanda compita entre sí. Incluso los comités de vivienda compiten por un pedazo de suelo. Son escasos los municipios que logran organizar esa competencia, pero en general es una competencia entre comités, entre demandas. Entonces, ¿cuál es la solución a ello? La planificación. La planificación y la proyección del territorio en su conjunto, con sus oportunidades y con su demanda. El tamaño del desafío exige de mucho. Si hablamos de 90.000 millones de dólares, si hablamos de 180.000 millones de dólares, estamos hablando del 5 o 8% del PIB anual por los próximos 8 o 10 años. Frente a ese escenario, no queda otra que el trabajo público, privado y social. Y por último, entender que la vivienda puede ser una palanca para el desarrollo sostenible del país, tanto por su impacto económico que puede tener, como por su impacto social. Sabemos el impacto que tiene en la educación, en la salud, también como su impacto medioambiental. Preguntémonos por la emisión justamente de la huella de carbono en buenas viviendas versus en malas viviendas. Y frente a esto, el mensaje final es que Chile hoy día necesita un propósito común. Bueno, ¿por qué no preguntarnos si la vivienda, los barrios y las ciudades pueden serlo? Y creemos que ese es el propósito justamente del Congreso de Ciudades. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a ver los comentarios de la audiencia. Quiero hacerles notar que hay 2 observaciones atingentes, precisos respecto al hacer ciudad. Juan Carlos Ursúa y Henry Bauer. Henry Bauer dice, se sigue entendiendo la ciudad como provisión de vivienda y gestión de suelo. Este es un congreso de ciudades, no solamente de vivienda. Los invitados escogen libremente el tema desde donde les interesa marcar la relación, la demanda hacia la política. Sin embargo, sobre ciudad está esa observación y otra que hace Juan Carlos Ursúa, diciendo que Alejandro Aravena, lo que según él hace la interpretación y dice, lo de Alejandro Aravena requiere un hito cero, un reseteo mental, colectivo, de cómo entendemos la ciudad. No me corresponde a mí emitir el juicio, sino a quienes de los panelistas quieran recogerlo, por supuesto, entre ellos Alejandro. Y Valeria Contreras y el Campamento América Unida insisten en distintos chats que vale la pena que ustedes le echen una mirada y con distintas frases. Solamente les selecciono para no excederme. Formemos mesa. Yolanda Castro, autoconstrucción sin riesgo. Se podría hacer autoconstrucción sin riesgo. Consideremos a los dirigentes para ser protagonistas en los proyectos, sin desmerecer el apoyo de las fundaciones, en todo el sentido de la palabra, agrega América Unida. Hay un entusiasmo en el chateo con respecto a esta demanda en particular de vivienda, de la organización y de los campamentos. Gracias. Muchas gracias a todos los que están participando. Doy la palabra entonces a nuestra última expositora, doña Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por favor, adelante. Hola, muy buenos días. Agradecer, por supuesto, la invitación a Congreso de Ciudades, saludar a la senadora Jimena Rincón,
y a todos quienes hoy día nos acompañan, tanto en el Zoom como también presencialmente, y tratando de hacerme cargo un poco de las preguntas, pero también en el caso mío venía vinculado a la experiencia, obviamente que desde Peñalolén estamos desarrollando en materia de vivienda, es que tenemos, no quiero ponerme, no sé si hay por la cámara para no cruzarme, la verdad es que quiero comentar un poco cómo hemos gestionado el tema de vivienda en Peñalolén para luego terminar con algunos desafíos y más bien aprendizajes que creo yo que van en la línea también de las preguntas que ustedes nos hicieron. Lo primero es que nosotros hemos desarrollado tenemos una gerencia de vivienda, que así se llamó en un primer momento, donde relevamos esto como una unidad municipal con un carácter de dirección, de alguna manera, de ponerle responsabilidad directiva, donde se genera la gestión a través de un equipo que desarrolla distintas funciones. La gestión de suelo para vivienda social, es decir, buscar suelo, negociar, recibir a los comités para verificar que los suelos que ellos a veces han encontrado de manera independiente, estos suelos estén disponibles, habitables y cumplan la normativa. La gestión de la demanda comunal en general, la construcción de viviendas nuevas, porque tenemos y somos entidad patrocinante también, y el mejoramiento de condominios sociales y de vivienda económica. Y aquí también, en el caso de las viviendas nuevas, agregaría también lo que son los pequeños condominios, que es una experiencia que hoy día estamos viviendo y que hay un dato más bien de que es incipiente, pero que yo creo que también es una gran alternativa en el caso sobre todo de Peñalolén y de muchas comunas que tienen suelo, que tienen viviendas de estos terrenos de 9x18 que tú hablabas y que donde se pueden hacer estos pequeños condominios. Dale. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto primero? Es que según los estudios del MIMBU, el déficit cuantitativo de la comuna son 6.962 viviendas y en el fondo el dato está entregado por en el fondo familias que están hoy día postulando a vivienda o que están gestionando y por lo tanto ese es el déficit que nosotros tenemos cuantificado. Y la meta que establece el plan de emergencia habitacional para Peñalolén hoy día es de 2.267 viviendas, es decir, hacerse cargo el 32,5% de ese déficit. ¿Cómo hemos desarrollado la gobernanza? En primer lugar, nuestra gerencia de vivienda organiza la demanda comunal en mesas de trabajo según antigüedad de los comités y se establece una prelación de acuerdo a criterios objetivos, antigüedad, condiciones de vulnerabilidad, participación en las mesas, y eso nos permite gestionar la demanda en el caso cuando encontramos un terreno y este terreno es adquirido por el Serviu y que por lo tanto dice, bueno, ¿de quién es? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Quién va a entrar en esas soluciones? Lo hacemos a través de estas mesas donde vamos desarrollando y un consejo de vivienda también que tenemos para ir visibilizando los temas y también los desafíos, los nudos críticos de la política de vivienda en Peñalolén. Y también la gerencia de vivienda gestiona alianzas público-privadas con otras instituciones y empresas. Y así como tenemos proyectos también que hemos ido desarrollando en conjunto, en este caso como lo mostró Alejandro, que también está más adelante el proyecto que estamos desarrollando en la Viña Cousiño, que da soluciones a familias también de Peñalolén y que se gestionó en una alianza público-privada y que de alguna manera también ha sido esencial para este proceso. Luego hay otra tarea que es la planificación y la gestión integrada. Y la gestión integrada es un componente principal en Peñalolén, porque la construcción de vivienda social debe ir acompañada del desarrollo de barrio, tenemos la convicción, y de la vida en comunidad, y para eso el acceso a bienes y servicios es fundamental. Y ahí yo quiero destacar que muchas veces nos ha pasado que muchos comités llegan con terrenos que son, por ejemplo, terrenos de equipamiento. Viene al Serviu y le dice, cámbiale el uso de suelo para que tengamos más vivienda. A veces terrenos que no están en condiciones para acceder a ningún bien o servicio relevante que esté en los alrededores. Y lo que nos ha pasado es que, claro, la demanda por vivienda hace y como que tensiona esta relación porque dice, bueno, pero constrúyame aquí porque yo necesito vivienda ahora. Y no es pelea, porque en realidad que nuestra convicción y por otro lado lo que hemos transmitido a los comités es que no solo necesitamos construir viviendas, sino que necesitamos construir barrios. Y por lo tanto, de los terrenos que logramos tener, a veces son grandes terrenos, lo que necesitamos es, junto con construir la vivienda, convencer a los comités de, por ejemplo, generar el que está acá, el proyecto del Sausal, por ejemplo, que está en Las Torres con Vespucio,
que tiene más de 600, en total el proyecto, más de 600 viviendas, y logramos instalar un pequeño espacio que logramos reservar para desarrollar un polideportivo, por ejemplo, cosa que además no hay en todo el sector de San Luis. Pero no fue fácil, no es que llegáramos y diseñáramos el proyecto y estuviera instalado ahí el polideportivo, sino que tuvimos que hacer una negociación con los comités para poder concentrar todos los espacios de equipamiento en un lugar, para poder desarrollar, porque había una visión distinta respecto de cómo hacer, por decirlo así, hacer rendir el terreno. Y nosotros en eso hemos tenido una convicción permanente de que aquí lo que hay que hacer es construir barrios, y siempre tratamos de poner los ejemplos, probablemente, obviamente, malos ejemplos de donde se ha buscado densificar sin ninguna mirada desde el punto de vista del desarrollo urbano. ¿Cómo hemos enfrentado esto? De manera muy concreta frente al déficit y la crisis habitacional. Estos son, por ejemplo, algunos proyectos. El proyecto Antupirén 10.001 son 360 viviendas, además un proyecto que tuvo, si ustedes recordarán, una pelea con algunos vecinos de aledaños a este proyecto, donde llegamos hasta la Corte Suprema, y la verdad es que fue una lucha bastante emblemática porque tiene que ver con la integración social y tiene que ver también con la visión del desarrollo comunal y también cómo queremos defender, junto con defender, digamos, el derecho de las personas a vivir y a quedarse en una comuna y a poder tener un espacio, también a cómo eso se compatibiliza con la zona y cómo se desarrolla. Esto está casi en la precordillera y por lo tanto tenía también ciertas características y también tenía vecinos a los cuales, y el proyecto se hace cargo también de esa vecindad y de cómo se compatibiliza con esa vecindad. El proyecto Campo Lindo, que se lo inauguramos la semana pasada con el ministro Montes, el proyecto Las Perdices, que es un proyecto para 104 familias, y el proyecto Parque Los Encinos, que es el que comentaba Alejandro, que estamos trabajando justamente. Alejandro ha sido fundamental en el desarrollo de este proyecto, que es justamente lo que busca es desarrollar por primera vez, porque estas son las primeras viviendas que se están construyendo en Peñalolén para subsidios con crédito hipotecario. Nosotros no había, porque no había incentivo para las inmobiliarias de desarrollar proyectos de este tipo. Solo hay dos hoy día, que es este proyecto del Parque Los Encinos y otro que es el que logramos en el Sausal, que hay una parte de las viviendas que son proyectos integrados, digamos, con crédito hipotecario. Y son los únicos dos proyectos, y eso es un gran desafío, porque en el fondo hay un grupo de personas que pueden acceder a vivienda, que pueden acceder a un crédito, y en la comuna no había oferta. Y este proyecto de alianza público-privada nos permitió justamente poder desarrollar esta iniciativa. Además, la gracia, y bueno, Alejandro no lo va a decir, pero lo voy a decir yo, es un proyecto maravilloso que fue desarrollado más con participación ciudadana, que contempla un parque que enfrenta a estas casas departamento, porque son dúplex, y este conjunto habitacional son todas iguales, es decir, todas las viviendas independientes del subsidio al cual acceden, tienen los mismos metrajes, las mismas características y el mismo diseño. Lo único que cambia es la forma de acceder a ellas, pero tienen la misma estructura. Y eso creo que tiene que ver también con cómo uno diseña y desarrolla un proyecto en perspectiva, digamos, y con la comunidad. La siguiente. También, y es muy importante aquí, el tema de la equidad urbana, y a propósito también de cómo desarrollamos proyectos de inversión en sectores vulnerables de la comuna y hacemos propuestas para la generación urbana. Y yo creo que aquí hay un montón de cosas que tienen que ver finalmente con tareas que van aparejadas con el trabajo de vivienda. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de los paraderos de buses, la calidad de esos paraderos, de cómo la gente accede a los paraderos de buses, cuando hablamos de las cámaras de televigilancia, están en toda la comuna, en todos los sectores, en todos los lugares, no están vinculadas a un sector o a una zona o a un tipo de vivienda, sino que las concentramos en todos los lugares donde queremos desarrollar iniciativas comunales y donde está cubierto todo el plano comunal. Cuando retiramos los microbasurales, que es muy importante porque también hoy día tenemos zonas de microbasurales que son muy importantes. Cuando hacemos un proyecto de vivienda generamos también un trabajo de tratar de evitar y de alguna manera de recomponer ahí el tejido social para evitar la proliferación de los microbasurales.
Y, por ejemplo, en el caso de pavimentos participativos, que es también otro tema que hoy día tiene a muchas familias y que con alta demanda, y que el tema de pavimentos es una prioridad, y que, bueno, ahí al Ministerio le hemos insistido mucho en la necesidad de que la regeneración urbana también tiene que ver con la calidad del espacio urbano. Y hoy día las comunas pobres son las que tienen la peor calidad del espacio urbano en todos sentidos. Y para qué decir pavimentos, que es lo más caro de construir, regenerar una plaza, todo es bastante más fácil. Tiene obviamente menos costos, se puede postular PMU, etcétera, pero todo lo que es pavimentación tiene un alto costo, y eso es como cuando hablamos del vidrio roto, ustedes conocen la teoría del vidrio roto. En el caso de los pavimentos pasa un poco lo mismo. Cuando hay una zona antigua con pavimentos rotos, con todo, es como que todo estuviera feo, es como que todo estuviera malo, porque no se ve todo lo demás. Y por eso, y además porque hoy día obviamente hay mayor circulación además de vehículos, o el mismo transporte público que pasa por esas zonas. Siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho concretamente en materia de vivienda en Peñalolén? La verdad es que hemos entregado 1.178 viviendas desde el año 2019 ya en 4 proyectos. 1.006 viviendas que están actualmente en construcción en otros 4 proyectos, y tenemos 1.183 viviendas que están en preparación, es decir, los terrenos y los comités ya están beneficiados, pero se están preparando los proyectos, y son 6 proyectos lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quería comentarles yo respecto, y al final, en el último minuto que me queda? Yo creo que esta es la experiencia que nosotros hemos vivido en Peñalolén, nos plantea grandes desafíos. Uno de los principales desafíos es mirar la integración como una oportunidad y no como una amenaza. Eso ha sido un trabajo que hemos hecho como comuna, no ha sido fácil. Yo he tenido peleas importantes para defender el derecho de las personas de Peñalolén a quedarse en Peñalolén, y es una conversación que probablemente hace unos años atrás era más difícil. Hoy día yo diría que se ha ido encontrando ciertos caminos de diálogo, pero no es fácil la integración, y todo el mundo la nombra, pero esto es como, todo el mundo es bonita en el discurso, pero cuando se te va a vivir al lado en condominio de vivienda social hay mucha discriminación, muchos estereotipos también, y hay muchas fórmulas de ver eso como una amenaza. Y nosotros hemos trabajado en la comuna y hemos demostrado que cuando hay integración se producen muchas potencialidades, ¿ya? Y eso ha sido un trabajo que no ha sido fácil, y que hoy día nuestra ciudad requiere de más integración en una ciudad que es tremendamente segregada. Y eso tiene que ver mucho con la regeneración urbana. Yo estoy convencida de que los barrios tiran para arriba, no para abajo, porque la potencialidad de lo que se ve bien, lo que se ve bonito, lo que la gente quiere, la gente aspira más, no aspira menos. Y por lo tanto, siempre cuando tiene algo que se ve bien al lado, quiere que su barrio se vea igual y mejor que el que está al lado. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, pero eso es un trabajo que hay que hacer, porque nuestra ciudad y nuestras ciudades son muy segregadas. Segundo, yo creo que el tema del acceso al crédito es un temazo que es para otra conversación y otro seminario, porque eso debilita mucho las posibilidades de las personas a tener bien. Hoy día la gente paga 400.000 pesos de arriendo en una pieza sin baño para vivir en una media agua con 5 o 6 personas. Eso, además de ser indigno, es una barbaridad desde el punto de vista económico, pudiendo pagar un dividendo, pero no hay crédito porque no hay acceso al crédito, porque no pueden justificar ingresos. Mucha gente tiene ingresos informales, trabajan en las ferias, en las colas de la feria, trabajan en lugares que no tienen cómo acreditar un ingreso y finalmente no tienen acceso al crédito. Luego, los incentivos para la remodelación urbana yo creo que son fundamentales en el tema de poder gestionar nuevas viviendas. Hoy día tenemos viviendas de 37 metros cuadrados. Lo que se debe hacer eso es demoler, reconstruir, redensificar y hacer proyectos. Bueno, ahí Alejandro los ha visto, que son los que enfrentan justamente en Avenida Los Presidentes. Además de ya no cumplir con ninguna normativa, claramente uno debiera pensar en una remodelación urbana con mayor densificación en zonas que están al lado del metro, de las autopistas, etcétera. Por supuesto, el tema de la movilidad habitacional, lo dijo también Sebastián. Yo creo que en esto es muy importante el tema de cómo uno piensa, por ejemplo, el tema de las familias jóvenes, personas mayores, son realidades distintas. Hoy día tenemos un sistema habitacional muy rígido, donde tú tienes tu vivienda, la tienes por 20 años, donde la persona cuando ya la tuvo una vez no puede tener otra, pero si es persona mayor, uno puede pensar que la gente se quiere no solo bajar al primer piso, también quiere reducir los espacios. Entonces hay muchas cosas que la movilidad
como decirlo así, no solo la movilidad social, hay gente que también progresa, le va bien, quiere otra, quiere una nueva oportunidad, y como que hoy día el sistema es demasiado rígido. Y lo último es que yo creo que en ese sentido hay los unipersonales que tú lo dijiste también. Creo que lo otro es fortalecer el tema de los arriendos. Yo siempre digo que cuando el Estado no se hace cargo de algo, siempre hay alguien que se hace cargo y lucrando. Hoy día el tema de los CITE construidos en estos mismos sitios de 9x18 para habitar no sé cuánta gente, el tema de la migración es un tema, la gente se aprovecha. Y está desregulado, por supuesto que si yo tuviera que fiscalizar tendría que votar abajo toda una población completa, y eso significa entonces que está desregulado. Y por último, creo que el tema de la especulación de los terrenos también hace que las políticas de vivienda, y ahí el tema de banco de suelo es fundamental, porque a la medida que suben los subsidios, los propietarios suben los precios de los terrenos. Entonces yo digo que es al revés, el Estado tiene que comprar terreno, tiene que buscar, y después el Estado ser el que le vende a los comités para desarrollar el proyecto. Y eso debiera ser una política mucho más viable, creo, en el tiempo, y lo mismo salir a comprar terrenos donde van a haber futuras líneas de metro, donde van a haber, o sea, que el Estado se asegurara terrenos en lugares bien ubicados para poder desarrollar iniciativas de vivienda en esa materia. Eso creo que son los desafíos. Muchas gracias. Hay dos expositores que les sugiero a ustedes que, dos participantes del debate, que les sugiero a ustedes que lo lean más bien en el chat, porque es una consulta y exposición demasiado completa para Carlos Richard, a propósito del presupuesto anual de Chile y las cifras. Léanla en el chat, es bastante extensa. Lo mismo les propongo respecto a la exposición que hace Alan Castro en el chat, que acaba de agregar otro párrafo más, de manera que les propongo que lo lean en el chat a propósito. Parte hablando sobre la diferencia, a considerar la diferencia entre el negocio inmobiliario post-catástrofe y las posibilidades reales de desarrollo inclusivo y sostenible. Insiste en el tema del replanteamiento del financiamiento de vivienda de una manera bastante completa que vale la pena que ustedes la revisen. Y Patricio Gross, cierro con este comentario, porque hay varios comentarios más, saludos y agradecimientos, felicitaciones, en fin, que ustedes las pueden ver. Patricio Gross, que, bueno, es un honor que esté participando con nosotros, lo hemos invitado especialmente justamente por eso, por sus conocidas capacidades, deja planteada la preocupación que a partir del problema del déficit de suelo, revisar lo que son la necesidad, a su juicio, de procesos expropiatorios en el marco de una definición de la planificación urbano-territorial. Eso es. Muchas gracias a los expositores y a la audiencia. Vamos a terminar a las 3, a lo mejor nos pasamos unos minutos, y por ahora le ofrezco la palabra a los panelistas, perdón, a las 13 horas. Discúlpenme. Es que está muy interesante. Estamos entusiasmados. Le ofrezco la palabra, por favor, para que tenga una conversación entre ustedes. Adelante y ocupen los micrófonos del salón. Alejandro, adelante, por favor. A ver, tratando de juntar un par de las preguntas, lo de qué hacemos con las ciudades que tenemos, de Jonás Figueroa, y después alguien, creo que era la persona de Ucamau, el tema del banco de suelo. A ver, ¿qué hacemos con la ciudad que tenemos? Yo creo que se habla mucho de regeneración urbana y de densidad, es un término que casi todos tenemos muy de cerca, casi de conocimiento popular. Sería bueno, creo, empezar a hablar de intensidad urbana. Para mejorar la ciudad que tenemos, lo que tenemos que poder mejorar no es su densidad, sino su intensidad. Y la intensidad está asociada a ese nivel de equipamiento, servicios, los accesos a estas oportunidades de las que hablaba antes. La lógica hasta ahora es que si las oportunidades están en A y la vivienda con este tipo de ciudad, que más bien fue acumulación de casas que construimos, están en B, y para ir de A a B lo hacemos mal y nos demoramos y contaminamos,
hay disposición a invertir en cómo hacer más eficiente ese ir desde B hacia A. Bueno, por de pronto sería ideal poder instalar B en A. Y hay estrategias de diseño que permiten en principio poner vivienda ahí donde están las oportunidades. Esa sería es la primera que uno trata de hacer. Pero cuando eso ya no ocurre, y volviendo a lo de Jonás Figueroa, cuando ya esa ciudad que tenemos no tiene ese nivel de intensidad urbana y solo tiene casas, entonces no hay problema para que invertimos en sistemas para ir desde B hacia A de la mejor manera posible. Cuando digo no tenemos problema, estoy hablando de línea 4 del metro, 4.000 millones de dólares, porque cuesta mucho ir de B a A. Por 4.000 millones de dólares, uno se podría preguntar, ¿y por qué no instalamos A en B? ¿Por qué no hacemos ese conjunto de acciones que, si el Estado generó esa periferia carente de servicios, que sea el Estado ahora el que llega allá con esos servicios que hoy esa acumulación de casas no tiene? Entonces, si lo ligo al tema del banco de suelo, me parece perfecto, banco de suelo. ¿Pero para qué? Y para extremar el argumento, ¿para vivienda? No. Yo haría el banco de suelo para esas oportunidades. Que el banco de suelo sea para instalar el acceso a educación, salud, trabajo, recreación, ahí donde hoy no lo hay. Por lo tanto, invertir en la noción de del déficit de vivienda al déficit de ciudad, para lo cual deberíamos tener un indicador y que la inversión del Estado se puede hacer por lo demás de manera mucho más coordinada, es para lo que el Estado está preparado cuando puede llegar con este conjunto de acciones sectoriales integradas en este aumento de la intensidad urbana. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde sacamos el suelo para vivienda? Porque todavía está pendiente. Bueno, una posibilidad sería volver o entender que ese suelo hoy está repartido en millones de propietarios. Solo en Santiago hay 200.000 lotes 9x18 en un piso en promedio. En estos proyectos de microcondominio, hay del orden de 200 metros cuadrados arriba de los techos de las propias personas que están atomizados en millones de propietarios. Son ellos los que podrían beneficiarse de este acceso al suelo en vez de los grandes tenedores de suelo, y esa sería una operación que va a requerir, por un lado, alta tecnología constructiva e ingeniería social, pero ahí, solo en Santiago, hay 4.000 hectáreas sobre los techos de esos propietarios que ya tienen esa vivienda y que hoy lo hacen muy mal. Si eso es lo que analizáramos, bueno, ahí tenemos una oportunidad de nuevo de ir a beneficiar a quienes ya son dueños del suelo, pero lo que tienen arriba del suelo vale bastante poco. Bueno, ahí le podemos meter esa reingeniería que en general lo hacemos con tecnología para otras cosas, para autopistas, para metro, etc. Entonces, por último, ¿esto implica reseteo? Que era un comentario de... Probablemente sí. Y yo creo que de las cosas que aprendimos en terremoto fue que, por muy cliché que sea, estos desastres naturales, y en este caso los desastres sociales que estamos padeciendo hoy en día, son una oportunidad para hacer cosas que en circunstancias normales nunca habríamos podido pensar. Cuando una ciudad está destruida por un terremoto, uno puede cambiar cosas que los ritmos propios de las ciudades, que una de las dificultades que tiene es que sus cambios significativos ocurren en plazos, volviendo al tema de la política, muy superiores a los tiempos políticos, y el problema de la continuidad es un gran tema. Bueno, cuando tenemos una crisis del nivel de la que tenemos, bueno, podríamos efectivamente preguntarnos si hay cosas que en circunstancias normales no habríamos podido hacer nunca, y probablemente desde ese punto de vista, sí, esto requiere un reseteo, lo que decía Sebastián, este propósito común. Aquí hay una posibilidad de tener una nueva épica a propósito de la magnitud del desafío de ciudad que tenemos. Muchas gracias. Carlos Araya, por favor. Más o menos como va a seguir el orden. Bueno, yo pensé que iba a ser el vivendista y fuimos todos bien vivendistas. Que esté bien, yo creo que también hay un tema ahí, yo creo que... le agradezco a Alan, y le estaba escribiendo a que mandara el chat que dijo Patricio, que estaba interesante, a ver si nos pueden compartir de nuevo, que nosotros no lo vemos. Así, ¿no? Si lo pudiéramos compartir después, o se pudiera guardar, grabar, no sé, yo creo, entiendo que se puede sacar de ahí. Y creo que en la consulta que hace Alan está buena parte de la respuesta, porque yo creo que él está bien claro, que por la experiencia que tuvieron ellos en Ucamau, que es muy inspiradora y también nos ha permitido también replantear cosas y plantearnos cómo
actuar en relación al acceso a la ciudad y a la vivienda desde la comunidad organizada. Para nosotros lo social también es muy relevante dentro del plan de emergencia habitacional, o sea, los constructores de ciudad principalmente son los pobladores a través de su gestión. Y ciertamente hay un desafío ahí en cómo construir un banco de suelo público para vivienda, equipamiento, y lo que se requiera en el objetivo de avanzar hacia la realización de los derechos a la vivienda de la ciudad. Creo que es relevante constituirlo con formalidad y con procesos claros y transparentes y objetivos claros y transparentes también. Y eso yo creo que un primer paso es lo que plantea el plan de emergencia, pero por cierto hay que construir un modelo más estable y permanente y que también le dé certeza a las personas, como bien lo decía la alcaldesa, que ha intentado avanzar un poco en esa línea, de cómo vamos a acceder, cuáles van a ser las reglas, cómo sabemos que no van a haber preferencias del motivo que sean, y que por lo menos en un horizonte que sea corto, mediano o si incluso fuera largo, por lo menos que se entiendan las reglas de cómo se gestiona el suelo para los proyectos y para la vivienda principalmente. Creo que eso hay que regularlo, es una tarea que nosotros queremos tomar y por cierto la vamos a construir con los pobladores probablemente. Porque hay dos fuerzas de generación del suelo o de generación del suelo para proyectos de vivienda. Una es la que los propios pobladores desarrollan en su actuar, principalmente con los dirigentes, y otra es la que va desarrollando el Estado, y deben conversar. Yo creo que también ahí de repente a veces hay un falso debate o una falsa disputa entre que o es el Estado o son los pobladores, sino que también puede haber ahí una coordinación perfecta en las demandas, la presencia de las personas en las decisiones sobre la gestión de la vivienda y la ciudad y lo que puede hacer el Estado. En lo segundo, a propósito de que nombran al profesor Figueroa, él escribió hace algunos años un artículo que a mí me llamó mucho la atención y que el título era muy sugerente, que era si había escasez de suelo o de ideas. Esa frase simplemente es un gatillante potente, y creo que y ahí particularmente recojo un poco lo que aquí ha surgido ya en varias exposiciones, los pequeños condominios y las oportunidades que hay en las poblaciones 9x18. Y en ese sentido nosotros hemos sido muy activos, particularmente desde el año 2014, en entender que también hay que pensar de otro modo, ¿eh? No solo en que hay que comprar un terreno, hacer una licitación, un proyecto, llevar servicios, sino que efectivamente hay mucho suelo en poder de las personas que además tienen el problema de acceso a la vivienda. Y esto lo digo particularmente porque cuando nosotros iniciamos en el año 2007 el primer proyecto de pequeño condominio en Peñalolén a través del programa del Ministerio, nos tocó ir a visitar a una persona que estaba construyendo la vivienda o reconstruyendo la vivienda muy dañada de su mamá, que era la que había llegado originalmente a la población La Hormida, y la de ella, eran dos núcleos ahí, dos viviendas, en otro hacíamos tres, y la persona nos decía, bueno, me parece una solución fantástica esta, yo no tenía muy idea, el primer piloto, y ella dijo, yo perdí 7 años en un comité buscando terreno y tenía la solución en el patio de la casa. ¿No? Que se den cuenta las personas de eso yo creo que es muy potente. ¿No? Y eso, Patricio lo sabe, muchos años lo que se ha tratado de hacer para avanzar en la densificación de predios. Pero lo que nosotros teníamos claro en cierto momento cuando empezamos levantando este programa era que las personas tenían que entender de qué se trataba y más que se tratara de resoluciones o decretos o reglamentos que la verdad no le importan a nadie, sino que había que ver de qué significaba esta cuestión. Por lo tanto, creemos que hay una oportunidad muy relevante, hemos avanzado desde que se lanzó el programa, se piloteó en el incendio de Valparaíso primero y se instaló el 2017, en que efectivamente hay una oportunidad de densificación con potenciales enormes. Solamente siendo muy conservador, con esto termino, nosotros en un estudio que está trabajando la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, se presentó hace un mes un potencial de, por lo bajo, 60.000 viviendas para resolver a través de la modalidad de pequeños condominios, siendo muy conservador, considerando que 1 de cada 10 familias tuviera las condiciones, los lotes según su regularidad, es decir, siendo muy restrictivo. 60.000 viviendas es una proporción relevante del déficit, solo con esta vía, en esta solución y en esos territorios.
El déficit principal, si uno lo mide con los indicadores tradicionales, ¿cierto? Que hoy día pueden estar en cuestión, porque yo creo que hay que avanzar en eso. Si lo mide desde la perspectiva tradicional, con la CACEN y los instrumentos que tenemos, el déficit se concentra en allegados que viven en muy pocas comunas que calzan exactamente con los lotes 9 por 18. Por lo tanto, yo creo que creemos que es una herramienta central y a la que hay que hacer muchas modificaciones para avanzar, porque por cierto también está muy trabada por aspectos normativos y otras cuestiones así. En eso estamos trabajando ahora. También estamos hoy día haciendo una nueva modificación a la ordenanza, y bien lo sabe la alcaldesa, las trabas que han habido, para poder removerla de una vez por todas y poder avanzar más decididamente por ahí. Muchas gracias, Carlos. Sebastián, te doy la palabra. Ahí sí, se escucha un par de comentarios a partir de la conversación que ha salido. Lo primero es sobre el plan de emergencia habitacional, que creo que ha estado en el trasfondo de toda esta conversación y en el trasfondo de la política habitacional de los últimos meses también. El plan de emergencia habitacional, que quiero poner 3 puntos. El primero es que logra traducir en una urgencia institucional lo que es una urgencia, o lo que era y está siendo una urgencia que es social. Eso me parece que hay que valorarlo, porque se traduce finalmente en la agenda gubernamental constante, en los mensajes tanto simbólicos como también activos. En segundo lugar, pone metas, y eso es importante, pero en tercer lugar, hay ciertos avances cualitativos que son relevantes de mencionar, más allá a veces de lo cuantitativo. El tema pone la centralidad justamente en el suelo, el foco que se le ha dado y el impulso que se le ha dado a la agenda legislativa, por ejemplo, en proyectos que traten de agilizar justamente la producción de vivienda, y sobre todo la diversificación de soluciones. Pero el plan de emergencia habitacional es un plan de emergencia habitacional. Entonces, sobre ese plan de emergencia habitacional y sobre sus buenos resultados que pueda tener, aparte de la colaboración, o sea, partiendo por la colaboración de todos los actores, es que se puede construir finalmente, y entendiendo la magnitud de la demanda, la magnitud de la problemática y la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante, es la construcción de finalmente un pacto urbano habitacional entre distintos actores, donde me parece que la motivación del Congreso de Ciudades, tratando de vincular a la política justamente con esta temática, es central. Ahora, para poder producir ese pacto, ciertas oportunidades que se pueden vislumbrar. La primera es en materia de infraestructura. O sea, hoy día estamos con toda una inversión de 7.000 millones de dólares pensadas para Trenes para Chile. Se acaban de anunciar justamente nuevas líneas de metro. Y en torno a eso, ¿cómo se va pensando el desarrollo habitacional y el desarrollo de servicios en función justamente de ese desarrollo de infraestructura? Una de las grandes barreras que tenemos hoy día probablemente para avanzar es la distinción sectorial que tenemos al momento de pensar la ciudad. Entonces, si no se va pensando en la infraestructura en función justamente también de lo que podría darse en materia habitacional, vamos a tener siempre un problema. Una segunda oportunidad que tenemos es la industrialización. Hoy día aproximadamente, entiendo, son 7.000 las viviendas que se producen de manera industrializada. Pero resulta que hay una distinción, hay una distancia entre quienes industrializan y la demanda, ¿ya? Y por lo tanto, esa industrialización no puede explotar con más fuerza, a pesar de que existe la inversión para ello. Hoy día, justamente a partir del plan de emergencia habitacional, se ha creado la resolución 390 a partir del decreto supremo 49, que justamente logra distinguir, y de hecho, si no me equivoco, Alejandro lo mencionó, Carlos también, logra distinguir la urbanización de la construcción, lo cual da abre una ventana para poder generar una mayor fuerza desde el punto de vista de vivienda industrializada. Lo cual, si se proyecta en el tiempo y se planteara que al menos, ¿cierto?, un 20% de las soluciones habitacionales que se requieren de aquí en los próximos 10 años sea en base a vivienda industrializada, nosotros estaríamos multiplicando por 3 o por 4 la capacidad que tiene justamente el país de producir aquello. Incluso eso podría generar los incentivos para hacer una materia de exportación de vivienda industrializada dentro del continente. Entonces hay una tremenda oportunidad, sobre todo además con la materialidad que tiene Chile, de poder ahí ver una posibilidad de crecimiento habitacional, ciertamente también sostenible y al mismo tiempo económico. Una tercera oportunidad es el arriendo. Y con esto quiero ser claro, la principal política en Chile es hoy día y va a seguir siendo la vivienda en propiedad. Y me parece que eso ha sido claro, incluso a partir de la última CACEN, cuando vemos el impacto que tiene en los ingresos de los quintiles más bajos, el hecho de tener una vivienda en propiedad
tiene que ser la política central, lo cual no significa que todavía hay mucho espacio por crecer en materia de arriendo. Y en materia de arriendo es el gran espacio donde el Estado podría no gastar la misma cantidad de dinero que se requiere para la vivienda en propiedad, para justamente levantar capital privado y producir el arriendo con fines públicos, como lo hacen muchos otros países, ¿cierto? Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, España, entre otros. Por lo tanto, crear una política que logre escalar las soluciones de arriendo público o arriendo asequible en base a alianzas pública-privadas, pensando justamente en 200.000, 300.000 familias que hoy día podrían acceder a esa política, ya sea transitoria o de manera definitiva, nos parece que es una tremenda oportunidad para levantar también capital privado. Y por último, tal como han mencionado anteriormente, hoy día hay una unidad de gestión de suelo, pero la principal herramienta que tiene el Estado, la organización, los aparatos del Estado para producir suelo es la planificación. Y con esto quiero, de alguna manera, dar a entender que detrás de la planificación no es únicamente un plano, no son solamente regulaciones, no son solamente incentivos. La planificación implica proyectarse, implica pensarse justamente en un futuro común. Y tal vez eso es lo que hoy día nos está faltando muchas veces. Planificar implica tener propósitos comunes, soñar como comunidad en un futuro que va a ser en conjunto. Y al menos en mi experiencia, trabajando en comités de vivienda, trabajando con comunidades, pocas cosas tienen la eficacia que tiene desde el punto de vista de crear comunidad, de crear cohesión, que cuando se está pensando una vivienda en conjunto. Al respecto, tenemos que interpelar a la política habitacional actual en tanto sea capaz de producir justamente ese sentido de comunidad, pensar en base a un propósito común que no sea algo solamente etéreo, sino que sea algo concreto, como es la vivienda, como es el barrio. La planificación tiene esa capacidad. Si planificamos estas 15 áreas urbanas, estas 15 ciudades, donde hoy día se concentra la demanda, probablemente estaremos también proyectando un futuro común como país. Eso. Muchas gracias, Sebastián. ¿Queremos hacer algunos comentarios de la audiencia? Micrófono. Solo dejar colocada la interpelación que hay a la política de manera precisa, que hace Jorge Cisterna. Dice, ¿qué pasó con la Política Nacional de Desarrollo Urbano? ¿Y qué pasó con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano? Naturalmente es una respuesta que le corresponde a la autoridad política, y quiero destacarla por sobre el resto de las que pueden ver ustedes en el chat. Alcaldesa, por favor. Tuve la oportunidad de estar mirando el chat también de preguntas y había una pregunta que creo que la hizo Patricio Gross respecto del tema de las expropiaciones y de cómo también trabajar con ese sistema para efectos de obtener suelo. Yo le cuento que en Peñalolén tuvimos esa experiencia a través de los acuerdos expropiatorios, que fue una manera de viabilizar suelo de manera muy rápida, porque eran suelos que el Ministerio de Vivienda tenía que cambiar el uso de suelo, pero una vez que fueran propios. Y por lo tanto lo que se hizo fue gestionar el acuerdo expropiatorio para que fuera un mecanismo sobre el cual después el Serviu, ya propietario del terreno, pudiese cambiarle el uso del suelo. Con eso viabilizamos varios terrenos que tenían la dificultad, digamos, y pudimos acelerar un proceso que era muy lento. Entonces yo lo miraría como una fórmula que puede resolver varios problemas, digamos, de agilización de suelo. Y ahí quiero también instalar el tema del rol de los privados. También habían algunas preguntas por ahí, pero creo que hoy día mirar la ciudad y el desarrollo urbano y de alguna manera la legítima, digamos, que tienen muchos propietarios inmobiliarias que están ahí, yo diría, engordando sus terrenos para que algún día alguien, digamos, tenga mayor plusvalía y alguien se los compre, que uno podría decir, bueno, cualquiera legítimo derecho, digamos, a lucrar de tu patrimonio, pero hasta que el Estado considera, en el fondo, de que hay bienes que son mucho más importantes desde el punto de vista de proteger en el ámbito del derecho cuando se habla del derecho a la ciudad. Y yo creo que ahí tiene que haber límites, y en ese sentido límites o quizá de alguna manera fórmulas, incentivos, no solo con la ley de integración, sino que otra, donde los propietarios entiendan que parte de su contribución a la ciudad
es destinar parte de esos suelos a bien público. ¿Ya? Y estoy hablando, pueden ser viviendas con subsidio, puede que salgan a resolver otros problemas. A veces una ciudad tiene otros problemas, no necesariamente de vivienda, sino que de equipamiento, de infraestructura, etcétera. Y por lo tanto yo creo que cuando alguien tiene suelo en una ciudad y que solo se le permite, digamos, estar lucrando con él ad eternum hasta que llegue alguien y se lo compre al mayor precio posible. ¿Y saben por qué lo digo? Porque en el caso de Peñalolén es bastante emblemático, porque Peñalolén es como cuando decimos, cuando en el Servio siempre decían antes que si funcionaba en Peñalolén, funcionaba en Chile, porque era bien parecido a lo que pasa en el resto del país, tiene una conformación, digamos, respecto a los precios del suelo y otros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la medida que Peñalolén ha ido progresando, donde hemos desarrollando proyectos ya hace muchos años de infraestructura, dotándolo de servicios, dotándolo de CEFAM, colegios, infraestructura deportiva, sube el precio del suelo. Entonces lo que no puede ocurrir es que las familias que viven ahí queden excluidas y le diga yo no sabes que tienes que irte a vivir a la periferia porque aquí el suelo ya a ti no te acoge, ¿ah? Para ti no es para otros que vienen de otro lado y que tienen la posibilidad de comprar un precio mucho más caro. Y lo que tenemos que hacer es al revés, es como cuando una comuna progresa, le va bien, cómo esa comuna logra entonces que sus habitantes se puedan quedar en esa comuna para recibir los beneficios de ese progreso y de ese desarrollo. Y yo creo que eso es una fórmula que tenemos que buscar la manera legislativamente, digamos, normativamente, para que eso ocurra, porque hoy día lo que ocurre es todo lo contrario. En la medida que una comuna, por eso decía lo de que el Servio compre suelo donde van las líneas de metro, a donde hay una línea de metro sube la plusvalía inmediatamente, y entonces va excluyendo a ciertas personas de la ciudad. Y todo lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, y un poco lo que decía Alejandro al principio, que es como estos excluidos, al final uno los excluye porque los manda para afuera, y así ha sido durante mucho tiempo. Y nosotros la experiencia que tenemos en Peñalolén ha sido todo lo contrario, es como ir contracorriente, ir buscando suelo, ir diciendo, ¿sabe qué más? Aquí hay que comprar ahora, visibilizando lo que va a pasar en el futuro, y uno dice, ¿sabe qué más? Aquí este suelo hay que comprarlo ahora porque vamos a tener una oportunidad, porque vamos a hacer un desarrollo. Y yo creo que esa es la mirada que hay que tener, sobre todo en la ciudad, cuando el suelo es escaso y cuando ya van quedando pocos espacios, y por supuesto el rol de los municipios es fundamental. Lo hemos conversado con Déficit Cero muchas veces, de que aquí el rol local es infinito, a pesar de que las normativas y todas las cosas que nos limitan, a la voluntad política, digamos, de un alcalde o alcaldesa en este tema es fundamental para avanzar en el desarrollo de proyectos. Eso. Senadora Jimena Rincón. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este espacio, que la verdad es cuando lo pensamos hace un buen tiempo atrás, creo que no lográbamos dimensionar la importancia que tenía. Y yo quiero agradecerle a todos los expositores de hoy, a Alejandro, a Carolina, a Carlos, a Sebastián, porque este es como el primer encuentro ya oficial de este Congreso Ciudades, que tiene 10 espacios de conversación y que termina en noviembre. Y que tiene mucho trabajo detrás. Aquí hay dos caras, ¿no es cierto?, que están mostrando parte de lo que es, pero hay mucho equipo detrás de este esfuerzo. Y cuando los escucho a ustedes, digo, bueno, yo creo que tenemos muchos más puntos de encuentro que desencuentros. Y quiero llevarlo a algo que hoy día se debate en el país y que es muy importante, que tiene que ver con la seguridad social. Cuando uno piensa, la seguridad social por lo general piensa en pensiones, pero la verdad es que la seguridad social tiene 3 dimensiones: pensiones, salud y vivienda. Y esto lo conversaba hace varios años atrás con el director de Arquitectura de Madrid. Si uno fuera capaz de resolver el tema vivienda no como casa, sino que como barrio, como ciudad, que es lo que decía Alejandro al principio, la importancia o el peso de la pensión sería mucho menor. No sería tan angustiante, porque si cada ciudadano y ciudadana tuviera resuelto el tema de los servicios, el tema de la salud, el tema del transporte, el tema de la recreación, el costo y el tema de la vivienda, del hogar, el costo de su pensión o la importancia de su pensión sería menos angustiante.
porque el resto estaría resuelto. En la medida que no somos capaces como sociedad de resolver esos otros temas, obviamente que el peso de la pensión cuando uno llega a la edad, a la tercera edad o a la edad de pasivo, entre comillas, es muy relevante. Y creo que eso es algo que en las exposiciones de ustedes está presente. Quizás la que más lo baja a piso es la alcaldesa, por lo que ella vive en el día a día. Pero cada uno de los otros expositores obviamente lo logra dimensionar. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que queremos ofrecer a las y los ciudadanos? Y yo creo que lo que debiéramos ser capaces de ofrecer a las y los ciudadanos no es un techo, sino que una ciudad que sea capaz de resolver y responder a estas demandas. Y ojalá en el proceso de estos 10 encuentros podamos, en los 9 que nos quedan, incorporar a un actor que yo creo que tiene razón Alejandro, tiene que estar en esta mesa, que es la industria, porque es un componente básico y fundamental. Tenemos a la sociedad, tenemos a la política, tenemos a la academia, nos falta obviamente la industria, para que esta conversación tenga una dimensión distinta. Y poder ocupar todos los elementos que permiten dimensionar la problemática y ponerlos encima de la mesa. Alejandro decía, porque los 650.000 ya como que todos nosotros lo sabemos, ¿no? Es parte de... el costo involucrado es brutal y la dimensión territorial, y gracias por ocupar a Talca, que es comuna de mi región, también hace que uno pueda dimensionar el tamaño del desafío. Pero no es un tamaño del desafío que se acota, porque cada nueva familia hace que esto crezca digamos, en la demanda. Y por lo tanto la planificación es tremendamente importante. Tenemos 650.000 hoy día, mañana son 651.000 y vamos sumando. Entonces, lograr articular esto es fundamental y el sentido de este espacio es que estos 3 actores o 4 actores hablen y logren entre todos construir una mirada compartida. Porque al final del día, y esa es una convicción mía completa, en educación, en salud, en pensiones, en vivienda, la verdad es que debiéramos ser capaces de construir miradas de Estado y no miradas ideologizadas, porque si las llevamos a la trinchera propia de cada uno de nosotros no vamos a avanzar. Y yo creo que ese es el espacio que queremos generar en este Congreso Ciudades, donde todos, con nuestras distintas sensibilidades, seamos capaces de ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cerrar, quisiera agradecer la presencia de Luis Valenzuela, Centro Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Catalina Picón, Fundación Cerro Islas, que se retiró, por supuesto a Slaven Rasmilic, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, tan nombrado, Elizabeth Joan McDonalds, Premio Nacional de Urbanismo, Angélica Figueroa, Programa de Barrios, Patricio Germán, Defendamos la Ciudad, y Alberto Gurovich, de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos por su participación. No me quedó nadie. Y los dejo invitados el próximo jueves 24 a las 11 horas. Aquí en Congreso Ciudades expondrán don Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, doña senadora Claudia Pascual, miembro de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, don Luis Eduardo Brechani, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, y el director ejecutivo de Paz Ciudadana, don Daniel Johnson. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves.